¿Quién quiere decir el mantra? Bueno, lo digo yo. Sí, Marisa, muchas gracias. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Om. Bueno, buenas noches a todos. Vamos entonces a continuar con los estudios. Habíamos quedado en la segunda pregunta. La primera se refería en 2 páginas atrás de nuestro libro. La primera pregunta se refería a si la enfermedad es resultado del pensamiento. Una pregunta que el maestro enfatiza y reitera muchas veces para que nos quede claro. Tenemos con nosotros hoy a nuestra compañera Siham, que además de ser una estudiosa muy profunda de todas las enseñanzas del maestro, es una psicóloga, de manera que tiene muchísimas herramientas para aclararnos muchas cosas que han quedado no muy bien resueltas en la clase pasada. Entonces ella va a liderar esta primera parte para aclararnos varios puntos. Sihan, cuando Y quieras. ya, gracias, Dianita. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña síntesis de lo que se ha leído y lo que se ha hablado la vez pasada. Yo no estaba ahí, pero después escuché el audio, la grabación, y aquí tomé algunos apuntes, un poco para extender, clarificar un poquito más. Bueno, en esta época, el ser humano, nosotros somos más susceptibles de ser influenciados por las fuerzas astrales. Es increíble cómo el plano astral influye sobre nosotros, hablando en el ámbito familiar, con los amigos. Hay un intercambio muy intenso en el nivel astral, tanto positivo como negativo. Por eso las causas de las enfermedades que el maestro enfocó está más en el nivel astral y etérico. En este momento, si bien que el cuerpo mental se está desarrollando, tenemos que entender claramente que el cuerpo mental es transmisor, no genera la enfermedad, simplemente él transmite. La mente, o sea, el ojo de la mente está volcado hacia la personalidad. Ahí tenemos la mente concreta, la mente que analiza, que razona, que compara y que entiende el medio ambiente físico, interpreta y percibe el medio ambiente físico. Y también tenemos el ojo de la mente volcado hacia arriba, hacia el alma. Es lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, también la mente es la transmisora de la energía del alma. Y es lo que estamos tratando de lograr con el alineamiento, la meditación y la fusión con el alma, ¿no? Mientras el hombre continúe identificándose con el cuerpo emocional e interpretando la vida
en términos de caprichos y sentimientos y se deje llevar por el deseo, tendrá igualmente momentos de desesperación, de oscuridad, de intenso sufrimiento, de depresión, de ansiedad y de contradicciones y dudas. Y es eso exactamente, esa mala distribución de la energía es la que provoca las reacciones en el cuerpo físico. Entonces, vamos a tener claro que el uso y el abuso, el rompimiento de ritmos, el abuso de, miren, la comida, por ejemplo. Pues, dice que nosotros comemos 5 veces más de lo que necesita nuestro cuerpo físico. La falta de ritmo, descanso, la sobrecarga, todo eso hace que se interrumpa, se influya en el ritmo de las energías y cuando llega al cuerpo etérico, ya obviamente el impacto ya no es una energía fluida, sino son congestionadas o debilitadas y eso que provoca la enfermedad física. La reunión pasada se habló de colapso mental. El colapso mental se da porque hay una sobrecarga de energía. Nuestro cerebro en realidad es ese vehículo físico tal vez no está preparado para semejante estimulación de energía. Y ahí es donde la reacción física comienza con taquicardias, temblores, falta de apetito, sueño, falta de concentración, memoria, hasta que llega momentos de crisis intensa donde la persona pierde el control. Eso es colapso mental. Muy normalmente conocido como surmenage, que es una fatiga crónica que el hombre está expuesto, un agotamiento continuo, un estrés continuo y que acaba en una crisis, ¿no? Otra cosa que el maestro habló aquí también de las enfermedades, que realmente el fondo es emocional, no es mental, muy poco es mental. La rebelión, por ejemplo, es cuando la persona lee mucho, medita, percibe ciertas cosas que hay que hacer, cambiar la realidad y se da cuenta que qué pequeñito es él para cambiar y se rebela. Entonces ahí tiene una ansiedad de cumplir el deber, de hacer los trabajos, de meditar y ahí entramos también en un desequilibrio. Entonces, el desequilibrio viene muchas veces de la frustración. O sea, querer hacer o tener cosas o convertir una nueva realidad y eso no se da, viene la frustración y con la frustración viene la ira y la rabia. Entonces, vemos que igual el cuerpo astral impacta en el cuerpo físico, porque detrás de todo pensamiento hay una emoción y detrás de cada emoción hay un cambio químico en el cuerpo. Entonces vean que todos los sistemas están interrelacionados. Aquí el maestro habla también sobre los resultados, aquello que nos puede ayudar. Y emplea claramente la palabra aceptación. Estaba leyendo bastante sobre esto de la aceptación porque es muy importante en la terapia, porque como sabemos el fondo de todo el sufrimiento humano muchas veces recae en el tema de la emoción.
Entonces, la aceptación es clave. Tenemos que hacer una diferencia entre aceptación y resignación. No es lo mismo. Resignarse a algo es bajar la cabeza y no hacer nada. Aceptación es mirar de frente la realidad y aceptar esa realidad. El momento que tú aceptas lo que es, entonces ahí puedes movilizar tu energía para buscar un equilibrio o una salida. La resignación, estás empantanado, sin fuerzas y víctima de las circunstancias. Entonces, aquí el maestro dice que esto se puede, o sea, con una aspiración real y con una disciplina se pueden romper muchos bloqueos. La aceptación es estar bien con lo que eres, donde estás, con lo que tienes, a dónde vives, qué es lo que haces. Es estar bien con todo eso. Y el no aceptar lleva a un sufrimiento, a un desgaste energético tremendo, porque estás luchando para cambiar, estás luchando para que cambien las cosas como tú quieres. Entonces, esto te desgasta, es un desgaste muy grande de energía y ahí viene la enfermedad. El no aceptar lo que es, muchas veces es largo el proceso. A veces, por ejemplo, una muerte, una separación, son impactos muy grandes en el sistema nervioso. Y para llegar a la aceptación se tiene que pasar por muchas etapas. La etapa de la negación, esto no me está pasando, la etapa de la rabia, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? La etapa de la culpa, si hubiera hecho esto, hubiera cambiado, hasta llegar a la aceptación. Entonces, revisando un poco aquí, el maestro señala que las enfermedades ya, digamos, son algo que ya trajiste tú de vidas pasadas, es algo que ya viene en la materia, ya está inherente en la materia, y también es por causa de la participación en la vida misma del logos planetario, ¿no? Porque la vida misma va energetizando todas las formas que hacen parte de esa vida y todo eso todavía hay que perfeccionar. Entonces, el hombre o el pensamiento no es causante de la enfermedad, pero sí yo podría decir que el pensamiento puede ayudar a sanar cuando es dirigido, cuando hay una dirección, un propósito, cuando hay amor, cuando el pensamiento es dirigido con amor, puede acelerar la curación. Y también si digamos las condiciones, el contexto es, digamos, negativo, hay muchas emociones como ira, rabia, enojo o duda, pueden hacer que se active alguna enfermedad que está latente en nosotros, porque todos nosotros hemos nacido con enfermedades latentes, o sea, potencialmente están en nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace que esta enfermedad se manifieste o no? Muchas veces son nuestras actitudes. En esto el maestro Moria habla mucho sobre la ira, por ejemplo. La ira es un causante, digamos, acelerante de enfermedades, porque ella provoca la congestión del sistema nervioso y esa congestión lleva al bloqueo de las glándulas y ahí va al mal funcionamiento del hígado, del estómago, de los intestinos. Entonces vamos a ver primero que esto
es algo súper interrelacionado. No podemos decir esto es así o esto es así o es separado. No, todos los sistemas están interactuando activamente. Entonces, el momento en que uno, digamos, pasa una situación y no hay aceptación, ya estás estimulando ciertas condiciones en el cuerpo que pueden generar, aumentar o hacer que sea más grave alguna condición dentro de ti. ¿Ya? En cuanto a la irritabilidad, a la preocupación, a la ansiedad y depresión, se ha hablado la clase pasada como siendo, pero es mental. No, todas tienen su fondo emocional. La irritabilidad es una reacción a la frustración. La preocupación es una sobredosis de pensamiento, ¿sí? Ahí tú me vas a decir, es mental. No, pero esos pensamientos están cargados de emoción. Y si los pensamientos llegan a un desenlace negativo, ahí entonces viene la depresión o ahí el malestar. Y la ansiedad también son pensamientos con relación al futuro, pero un futuro incierto que te da una angustia, tanto que lo primero que uno siente es aquí en el pecho. Entonces, ahí también viene mucho la emoción asociada al pensamiento, es lo que decían la reunión pasada sobre el Kamamanas. Entonces, dicho eso, creo que ya no sé si hay alguna duda, algo más que quedó en el aire, si quieren preguntar. Creo que Bueno, quedó muchas todo. gracias, muy clarificador, muchas gracias. Ok. Creo que se habló un poco sobre enfermedades mentales también, la bipolaridad, hablaron de la bipolaridad, que es realmente los cambios bruscos de humor, las personalidades múltiples, que realmente son como más claro decirles como que son dos personalidades en un individuo y no hay control sobre eso. Y hay muchos más casos de lo que uno se imagina. Entonces, personalidades múltiples, ambas personalidades, a veces yo tuve el caso de encontrarme con un paciente que tenía 4 personalidades diferentes al mismo tiempo. O sea, fue un caso muy complicado, pero sí existe. La esquizofrenia también es una enfermedad mental, pero aquí no afecta la inteligencia de ninguna manera, pero también hay una disociación entre la personalidad y lo que se imagina, o sea, ve personas, ahí tiene alucinaciones, tanto auditivas como visuales, pero el individuo piensa que son reales. En realidad están dentro de su cabeza. Entonces, el sistema nervioso, muchas veces ese mecanismo no está preparado para el impacto de mucha energía. A veces surgen tumores en la cabeza por exceso de meditación. Entonces, la persona, como dice el maestro, tiene que estar siempre vigilante de los efectos que hay en su cuerpo y en su campo emocional cuando hace nuevas meditaciones, cuando cambia la frecuencia de meditaciones, todo eso influye en nuestro sistema. Yo creo que hasta ahí estamos, Dianita. Sí, Ham, Sí. ¿podrías profundizar un poquitito más en lo que dice el maestro Dolkul? Dice, el fracaso de llevar completamente el pensamiento a la acción efectiva en el plano físico produce
el desdoblamiento de la personalidad, algo Sí, sobre lo que se refiere, y si tienes alguna idea de, sino también el cercenamiento de una corriente de energía muy necesaria. ¿Cuál sería esta corriente? mira, básicamente tenemos que entender que todo es energía y cuando hay salud, la energía tiene que fluir. La enfermedad se da cuando hay un bloqueo o cuando hay una sobreestimulación en el sistema energético. Estamos hablando del cuerpo etérico, porque el cuerpo físico es donde impacta el cuerpo etérico. El cuerpo etérico vitaliza todo el cuerpo físico. Entonces, si vamos a hablar de salud, de bloqueos, hay que hablar, hay que considerar el cuerpo etérico, porque él es el que transporta la energía y la vitalidad al cuerpo físico, ¿ya? Entonces, lo ideal, aquí también señala el maestro, que cuando la humanidad llegue al punto de tensión, ahorita nuestro punto de tensión como humanidad está en el astral. Estamos desarrollando el mental, pero cuando se traslade al mental superior, o sea, cuando ya estemos totalmente alineados, y eso va a la pregunta de Lucía, la reunión pasada, tenemos que integrar la personalidad al alma. Exactamente. ¿Por qué? Porque al integrar la personalidad al alma, primero en los pequeños instantes cuando estamos meditando, después cada vez esta integración se hace más frecuente, más constante y más permanente en nuestra vida diaria. A medida que el punto de tensión se traslade a la región de los valores superiores, o sea, nuestra mente esté recibiendo energía superior, va a haber mayor salud. ¿Por qué? Porque esta energía superior es vibración superior, son valores superiores. Estamos hablando de las leyes divinas, de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la rectitud, de la transparencia. A medida que la mente se va iluminando con valores del alma, entonces la salud se va instalando, porque la vibración va a ser más fluida y el ser humano va a seguir respetando los ritmos naturales que pertenecen, digamos, por ley a toda la naturaleza, porque la enfermedad también es el rompimiento de las leyes naturales, ¿no? Entonces, lo que más se señala aquí es el correcto pensar que esté basado en el amor inteligente, o sea, que nuestro pensamiento esté iluminado con la energía del alma. La correcta palabra, o sea, que controlemos, que tengamos el autocontrol suficiente para decir la palabra correcta. Y el correcto actuar que esté basado en la obediencia a la ley. ¿Qué ley? Las leyes divinas. No mentir, el ser verdadero, el ser humilde, el ser bondadoso. Entonces, es cuando la palabra es correcta, cuando el pensar es correcto y cuando el actuar es correcto, ahí tenemos la inofensividad. Somos totalmente inofensivos y la inofensividad es el paso fundamental para la pureza que tanto se nos exige en el tema de la curación. Si queremos ser curadores, tenemos que tener pureza en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en la palabra, en nuestros actos. Entonces, todo lo que transgride esa ley de la rectitud que el Buda ya nos habló tanto, eso genera enfermedad. Podríamos hablar bastante sobre esto, de la irritabilidad, de la ira, todos estos bloqueos y cercenamientos de la personalidad. Claramente cuando el maestro habla del imperil, por ejemplo,
que es la sustancia que emana de nuestro sistema nervioso y se convierte como en un veneno. ¿Por qué? Porque va agrediendo al mismo sistema nervioso. ¿A causa de qué? A causa de la ira, la rabia, la fatiga crónica. Entonces, como si nuestro propio sistema se estuviera defendiendo de las agresiones que nosotros estamos haciendo. Y al defenderse, se enferma. No sé si me han entendido, pero es así. Esto está claramente. Si quieres, Diana, preparo un pequeño texto sobre el imperil para la próxima ¿Cómo reunión. no? Es buenísimo. Además que a todos nos toca de cerca, en mayor o menor grado. Así que sí, sí, cómo no. Claro que sí. Claro, puedo presentar así unos 10 minutos, así Sí, en sí, una visión excelente, amplia, porque el excelente. maestro Moria habla mucho sobre esto del imperil. Sí, Lo estudié por el tema de que siempre me encuentro con pacientes y claro, había que saber un poco más sobre eso, ¿no? claro, excelente, excelente. Te esperamos para la próxima con ese tema. Ok, ¿Sí? Excelente. perfecto. Bueno, entonces sí, vamos a continuar, aunque vamos a seguir tocando los temas los conceptos que acaba de aclararnos Iham. Esto va a seguir apareciendo en estos párrafos. Nos habíamos quedado entonces en la segunda pregunta, que se refiere a si un individuo o un grupo puede curar por el poder del pensamiento. Entonces, ¿quién quiere leer el párrafo? Yo puedo, Dianita. Gracias, Rosita. Podría decirse, generalizando, que un individuo y un grupo pueden curar y que el pensamiento puede desempeñar una parte poderosa en el proceso de curación, pero no el pensamiento solo y sin otra ayuda. El pensamiento puede ser el agente directriz de las fuerzas y energías que desintegran y disipan la enfermedad, pero el proceso debe ser ayudado por el poder de visualizar, la habilidad de trabajar con determinadas fuerzas según se crea conveniente, la comprensión de los rayos y sus tipos de energía y también por la capacidad de manejar la sustancia luz, tal como se la denomina. A estos poderes, además de un corazón amoroso, debe agregarse la capacidad de estar en armonía con quien se ha de curar. En realidad, una vez que se han llenado estas condiciones, el excesivo empleo de la facultad pensante y el intenso uso del proceso mental puede detener y obstaculizar el trabajo de curación. El pensamiento tiene que condicionar el incentivo inicial, haciendo que la inteligencia del hombre influya sobre el problema de curación y la comprensión de la naturaleza del que debe ser curado. Pero una vez que el pensamiento ha ayudado a enfocar atención del curador y del grupo de curación, debe convertirse en un constante pero subconsciente agente directriz y nada más.
Se dejó de escuchar. Ah, se apagó solo. ¿Me escucharon esta parte? No, No, Ah, ok. Bueno, estábamos entonces simplemente repitiendo de que sí, un individuo o un grupo puede curar y el pensamiento puede desempeñar una parte poderosa en el proceso de curación, pero el pensamiento solo no cura, que esto tiene que ver con todo lo que ya eh, planteó Siham anteriormente con respecto a los conceptos de la clase pasada. Es un agente directriz, sí puede serlo, ojo, no es que sea, eso es si tenemos, bueno, una mente entrenada, ¿no? Si no, si no, no es ningún agente directriz de nada, sino que el pensamiento se usa de una manera instintiva, vamos a decir así, este, o subconsciente o inconsciente. Ahí esas palabras las maneja mejor Sija, pero puede ser el agente directriz de esas fuerzas y energías que se requieren para desintegrar o disipar una enfermedad. Pero, y ahí viene pero, no es solamente el pensamiento, tiene que estar ayudado por el poder de visualizar. Este es un punto importante. Hay muchos compañeros de grupo, inclusive muchos que nos acompañan en los servicios de sanación, que reiteradamente dicen, me cuesta mucho visualizar. Y esto es un campo de entrenamiento, donde es un entrenamiento individual, pero el grupo ayuda. Y cada vez que hacemos un servicio, me dicen cuando no me oigan, por favor, cada vez que hacemos un servicio, esa visualización, eh, pues, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Es sumamente importante porque además las enseñanzas del maestro eh, llevan un componente de simbología muy importante, donde nuestra mente concreta, nuestra mente analizadora, que es muy importante y es fundamental, pues no llega. Y en cambio, ese poder de visualización coopera a que podamos acceder a una realidad superior. Entonces, este proceso debe ser ayudado por el poder de visualización, por la habilidad de trabajar con determinadas fuerzas. Esto requiere entrenamiento, además de conocimiento, requiere entrenamiento porque estamos trabajando con fuerzas. Vamos a trabajar con triángulos de fuerza. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, según se crea conveniente. Okay. La comprensión de los rayos y sus tipos de energía, esto es también fundamental, conocer cuál es la fórmula de rayo de los pacientes, cosa que ni siquiera conocemos con mucha certeza acerca de la fórmula de nuestros propios rayos. Me refiero a los rayos físico, emocional, mental, el rayo del alma, el rayo de la mónada. Eh, el maestro más adelante, porque estos libros, acuérdense, que están escritos para discípulos de hasta tercer grado eh, de iniciación. Entonces, bueno, nosotros estamos en los primeros pasos, digamos así, pero para los discípulos más avanzados, pues ya entran a trabajar con los rayos de los pacientes y el maestro ya da fórmulas, métodos, mejor dicho, no fórmulas, métodos para trabajar con personalidades de rayo 1 o de rayo 2, 3 o 4 y son diferentes.
y también por la capacidad de manejar la sustancia luz tal como se la denomina. Y aquí recuerdo que siempre el maestro dice que no olvidemos que el amor es una sustancia tan real como la materia concreta. Luego sigue, a estos poderes, además de un corazón amoroso, fundamental, ¿verdad? Si no tenemos un corazón amoroso, los primeros pétalos de nuestro loto egoico ni siquiera están abiertos. Seguimos mirando nuestro ombligo en vez de mirar la necesidad y tener empatía, resonancia con la necesidad pues del otro, ¿no? Debe agregarse la capacidad de estar en armonía con quien se ha de curar. En realidad, una vez que se han llenado estas condiciones, esto es otro elemento fundamental, el excesivo empleo de la facultad pensante y el intenso uso del proceso mental puede detener y hasta obstaculizar el trabajo de curación. Por eso el maestro indica en su entrenamiento que nosotros, pues, cuando hacemos la sanación de un grupo de pacientes, decimos el paciente A con un problema digestivo, obstrucción intestinal, diarrea, lo que sea. El otro paciente con un cáncer en seno derecho, metástasis, bla, 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 bla. Eh, y nosotros mismos los hemos nominado, son nuestros pacientes, nuestros conocidos, los conocidos de nuestros amigos. Eh, pues nos podemos quedar pegados en toda la sintomatología que está presentando, en toda la enfermedad. Y eso no es así. Uno tiene que dirigir el pensamiento hacia el problema que tiene el paciente e inmediatamente olvidarlo, desapegarse inmediatamente, moverse, no quedarse enganchado en ese problema. Esto es fundamental. El pensamiento tiene que condicionar el incentivo inicial, haciendo que la inteligencia del hombre influya sobre el problema de curación, la comprensión de la naturaleza del que debe ser curado. Sabemos que siempre intentamos sanar de alma a alma, ¿no? Es decir, ir a la fuente, no solamente el síntoma, ¿no? Pero una vez que el pensamiento ha ayudado a enfocar atención del curador y del grupo de curación, debe convertirse en un constante, pero subconsciente agente directriz nada más. Es decir, ese pensamiento concreto, inteligente, que nos ayuda a enfocar la atención, eh, pues luego se convierte en algo subconsciente, porque nosotros ya nos enfocamos más allá como alma. Entonces, todo lo que es esta mente inferior se convierte en un instrumento del alma, en algo automático que el alma va a manejar para que la sanación tenga lugar como deba ocurrir, como deba ocurrir. Bueno, vamos a abrir entonces el micrófono para sus ideas. Quisiera aquí un poquito hacer la diferencia entre imaginación y visualización. La visualización es la capacidad de poder crear imágenes y dirigirlas. Ya la imaginación, que es astral, ella surge en el cerebro, surgen imágenes y tú no tienes control. En la visualización, nosotros conscientemente tenemos control de lo que va a ocurrir, por eso estamos dirigiendo las energías a través de la orientación de la mente. Eso quería clarificar. Excelente, excelente. Y de hecho,
todos los elementos que el maestro pone en las fórmulas meditativas son de visualización, son exactamente lo que tú dices, porque hay hay un sentido subyacente en la propuesta de visualización del maestro. ¿Podemos seguir? Sí, adelante. Muy bien. Vamos a tratar de leer todo este párrafo. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quieres que lea yo, Dianita? Bueno, Graciela, adelante, gracias. La curación se realiza cuando es posible, por el empleo de la energía correctamente dirigida y la visualización detallada. El amor también desempeña un gran papel, como la mente en la primera etapa. Quizás debiera decir que la energía más poderosa es la del corazón amoroso. He respondido a estas dos preguntas porque quisiera que estos problemas estén claros en sus mentes antes de comenzar cualquier trabajo grupal de curación. El pensamiento no cura ni causa las enfermedades. El pensamiento debe ser aplicado durante los procesos, pero no es el único agente ni el más importante. En esto muchos grupos y curadores se desorientan. La mente puede dirigir energía y esta a su vez causar la sobreestimulación del cerebro y las células del cuerpo, trayendo trastornos nerviosos y a veces enfermedades cerebrales. Pero la mente y el pensamiento de por sí no pueden causar enfermedad ni malestar en el cuerpo físico. A medida que la raza aprenda a pensar clara y definidamente y las leyes del pensamiento comiencen a controlar la conciencia racial, la enfermedad, tal como la conocemos ahora, disminuirá grandemente y muchas más personas lograrán la integración. Cuando hay integración, existe libre actuación de fuerza y energía por todo el cuerpo material. Los problemas de la estimulación pueden, por lo tanto, acrecentarse constante y conjuntamente con la creciente sensibilidad del hombre físico y el enfoque de su conciencia en progresivo desarrollo en la naturaleza mental. Esto continuará hasta que el hombre aprenda a manejar las energías superiores y a reconocer la necesidad de una vida rítmica, prestando atención a la ley de periodicidad. Creo que todo este párrafo es un párrafo al cual ya tomó nota Sijá cuando nos habló de varios puntos, ¿no? Como eh, las consecuencias de una sobreestimulación del cerebro, los trastornos nerviosos, varios puntos aquí ya fueron tocados por Sijá. Eh, Cuando hay integración, el libre flujo de fuerzas y energía a través de de todos los cuerpos y el respeto a las leyes de la periodicidad, a la ley del ritmo, pues entonces la enfermedad desaparece. Si hay alguna acotación adicional que quiera alguien hacer.
Fíjense aquí donde está subrayado que dice, en estos muchos grupos y curadores se desorientan la mente, puede dirigir energía y esta a su vez causar la sobreestimulación del cerebro y las células del cuerpo, trayendo trastornos nerviosos y a veces enfermedades cerebrales. La sobreestimulación del cerebro, si bien entiendo, cuando hay una bajada muy grande de energía, ya sea por un problema emocional muy grande, un estrés, etcétera, etcétera, lo que le sucede a las células cerebrales, a la sinapsis de las células cerebrales, es que se desconectan muchas veces por esa sobreestimulación cerebral. Y en ese caso, cuando se desconectan, es cuando suceden los problemas de depresión. Bueno, Creo esto, que es así. Graciela, esto te lo puede contestar Siham específicamente. Aquí es interesante ver que el grupo en sí es muy importante para que no haya tanta sobreestimulación. El grupo, el trabajo grupal cumple una función muy, muy importante porque al invocar esta energía superior, la energía baja y se distribuye en el grupo. No es a un individuo solamente, a todo el grupo. El grupo actúa como distribuidor de esa energía. El problema de la depresión no es solamente, puede ser por sobreestimulación, pero no, en realidad la sobreestimulación a nivel de la sinapsis nerviosa es que es interesante entender que el pensamiento en último análisis es solo una corriente eléctrica. Entonces, cuando hay sobreestimulación, hay una descarga energética, así como cuando cae un relámpago y quema un árbol, así. Entonces, no creo que vaya a ser una depresión una consecuencia, sino que la depresión es más emocional. El fondo de la depresión es cuando la persona no consigue aceptar la realidad, no consigue estar en resonancia con lo que le está pasando, no consigue cambiar las cosas. Entonces, una de las consecuencias es deprimirse, volverse a sí mismo y victimizarse. Se quita él, esa misma persona se quita su propia energía. No sé, creo que alguien está hablando. De todas formas, la depresión es una reacción también bien astral, emocional. Sí, y este punto que también es válido, ¿no? Que muchos grupos y curadores se desorientan pensando, voy a sanar a este paciente, le voy a enviar energía positiva para que se cure y para que sane del cáncer y haya un retroceso. Y entonces hay, sobre todo si conocen al paciente, hay también esa vorágine de emociones, ¿sí? Y como no hay aceptación tampoco, o sea, no hay aceptación y uno quiere imponer la voluntad de uno, creyendo que es lo mejor desde el punto de vista de la personalidad. Pero eso también, exacto, eso es estar centrado en ti, y un buen curador no tiene que ser egoísta. Correcto. Saber que solamente un canal, nada más. Correcto.
Vamos entonces a continuar acá con estas, vamos a leer estos 3 puntos. A ver, termina aquí, sí. Vamos a leer estos 3 puntitos. Ok. Vamos a leer estos 3 puntos. ¿Quién quiere leerlo? Lo leo yo si les parece. Marisa, gracias, adelante. En el trabajo de curación, el curador debería dominar y seguir ciertas reglas. Ya he dado 3 reglas importantes. Someramente son las siguientes y dividiré la primera en 2 partes componentes para mayor claridad. 1. A. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede derramar la fuerza vital con poder curador sobre su paciente. Esto es trabajo magnético. B. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así, su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de radiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. 2. El curador debe adquirir pureza magnética a través de la pureza de vida. Debe lograr esa dispersiva radiación que se manifiesta en todo hombre, que ha vinculado los centros de la cabeza. Cuando se ha establecido este campo magnético, entonces surge la radiación. 3. El curador debe entrenarse para conocer la etapa interna del pensamiento o del deseo de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene el malestar. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto a través del cual debe llegar el alivio. Bueno, entonces, acá él menciona el trabajo de curación que debe seguir estas reglas. La primera se refiere al trabajo magnético y al trabajo de radiación. Aquí lo habíamos visto antes, la diferencia entre las dos. El trabajo de irradiación implica este triángulo, alma, cerebro, corazón, y a través de la emanación del aura. Y el trabajo magnético involucra también el triángulo alma, corazón, cerebro, pero el movimiento es diferente. Del alma al cerebro al corazón, acá del alma al corazón al cerebro. Si lo visualizamos pues en el cuerpo físico donde está el cerebro y donde está el corazón, en la parte de atrás, pues podemos visualizar este triángulo, este flujo de energía. Y en este caso, en el trabajo magnético, pues podemos usar las manos. Este es un punto. El segundo punto es el que ya mencionó Sihan acerca de la pureza de vida, la pureza magnética, la descentralización, la inofensividad, ¿sí? Y a través de esta pureza se logra la dispersiva radiación del curador cuando vincula los centros de la cabeza. ¿Se acuerdan los centros de la cabeza cuando se vinculan en el trabajo de superposición de triángulos que se hace? Se genera un campo magnético y a partir de ahí surge la radiación. Y tercero, el curador debe entrenarse
para conocer la etapa interna del pensamiento o deseo del paciente, de manera tal que puede conocer la fuente de donde proviene el malestar y así relaciona causa y efecto y conoce el punto exacto a través del cual puede llegar el alivio. ¿Alguna pregunta con respecto a estos 3 puntos que señala el maestro? Fíjense este punto, el curador, porque fíjense, estos 2 puntos, bueno, ya con Nicole Reciniti que nos ha entrenado, pues sí, pues sabemos de qué se trata este entrenamiento, lo ponemos en la práctica, etcétera. Pero este punto realmente no hemos sido entrenados. Debe entrenarse para conocer la etapa interna del pensamiento o del deseo del paciente que está buscando ayuda, por otra parte. Hay que entrenarse en eso. De alguna manera, entrenarse para poder llegar a identificar en qué escala evolutiva se encuentra la conciencia de ese paciente. Si es un paciente que está polarizado mentalmente, espiritualmente o no, o si lo está en el mundo de la materia nada más. Eh, el enfoque es distinto, el tratamiento, el método es distinto. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Bueno, ya hemos visto 3 reglas y ahora nos da la 4ª. ¿Quién quiere leer la 4ª regla? ¿Quieres que la lea? Adelante, Graciela. Regla 4. El curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Esta última regla es de gran importancia. Jamás debería utilizarse la voluntad concentrada de cualquier individuo, ni la voluntad dirigida de un grupo unificado. El libre albedrío del individuo nunca debe ser sometido al impacto de la voluntad de un grupo o individuo poderosamente enfocado, pues este procedimiento es demasiado peligroso para ser permitido. La energía de la voluntad, particularmente de un número de personas actuando simultáneamente sobre los cuerpos sutiles y físicos del que debe ser curado, puede acrecentar grandemente el malestar en vez de curarlo, estimular la enfermedad hasta llegar a proporciones peligrosas y desintegrar las fuerzas curativas de la naturaleza en lugar de colaborar con ellas. Y también, oportunamente, matar a la persona involucrada por el agravamiento de la enfermedad, de manera que la normal resistencia del paciente llegaría a ser inútil. En consecuencia, les pediré que en cualquier trabajo grupal de curación mantengan la voluntad y aún el intenso deseo en suspenso. Solo a los iniciados de alto grado se les permite curar por el poder de la voluntad enfocada en la palabra de poder,
Y esto únicamente porque pueden probar la capacidad del paciente, la intensidad de la enfermedad y saber también si por voluntad del alma la enfermedad será o no curada. Bueno, esta regla 4 es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Debemos sujetar la voluntad personal, no debe, eh, no debe estar presente la voluntad personal, sino el amor y nada más. Eh, a- a- Como dice el maestro, la energía de la voluntad, sobre todo imagínense, un grupo de personas actuando simultáneamente con la voluntad grupal de sus personalidades grupales, sobre todo sobre los cuerpos sutiles y físicos, pueden acrecentar grandemente el malestar en vez de curarlo. Eh, bueno, podemos poner muchísimos ejemplos de esto. Eh, por ejemplo, bueno, hay muchísimos ejemplos sobre esto. Muchas veces el paciente realmente, el alma quiere ya retirarse de ese cuerpo físico y lo que hacemos es alargar la agonía, por ejemplo, del paciente. Ese es un ejemplo. Eh, y, y otra cosa que es interesante que dice, bueno, dejar la voluntad y el intenso deseo en suspenso. Dice, solo a los iniciados de alto grado se les permite curar por el poder de la voluntad enfocada en palabras de poder. Acá más adelante el maestro habla sobre, si tenían alguna curiosidad sobre a qué se refiere, eh, hay muchas palabras de poder, ¿no? Pero si quieren podemos leer esto solamente para saciar la curiosidad, porque lo va a decir más adelante en el libro. Si quieres seguir solamente, y con esto terminamos. Graciela, si quieres continuar con esta parte. Sí, sobre palabras de poder, curación esotérica, página 343. Tanto se ha impartido en el último siglo acerca del trabajo mágico que ya no sería conveniente ampliarlo. Se dieron a conocer tantos mantras de palabra de poder y se difundió tanto el empleo del OM que puede traer como resultado grandes prejuicios que aún no se han producido. Perjuicios. El grado relativamente inferior de evolución del estudiante común y del investigador ha servido de protección y muy poco, bueno o malo, de lo que han intentado hacer se ha puesto en movimiento. Con frecuencia se han efectuado curaciones, por lo menos temporarias, debido en gran parte a que el paciente es susceptible a sugestionarse y a confiar en el curador. Ninguna de estas curaciones pueden atribuirse esotéricamente a los métodos científicos del ocultismo. A pesar de tal protección, o más bien debido a ella, no comunicaré en la actualidad palabras de rayo como las que emplea el iniciado entrenado cuando se dedica al trabajo de curación. Estas palabras deben ir acompañadas por el empleo entrenado de la voluntad espiritual, pero en lo que concierne al hombre común y al curador, hasta el aspecto más inferior de la voluntad permanece aún sin desarrollar y solo se expresa la propia voluntad determinada por el deseo egoísta. Por consiguiente, perdería tiempo si diera instrucciones sobre estas líneas. Bueno, creo que está clarísimo, ¿verdad? Está clarísimo.
Este, entonces, bueno, esto se refiere entonces a la cuarta regla, al no uso de la voluntad personal, porque todavía no tenemos acceso a la voluntad espiritual en nuestro actual nivel evolutivo o de conciencia. ¿Qué más? Eh, y bueno, aclara acá que solo los iniciados de alto grado, pues, pues sí utilizan palabras de poder, etcétera. Y porque usan la voluntad espiritual, obviamente. ¿Alguna pregunta sobre este último párrafo? Sí, yo quisiera preguntar, ¿cómo podemos reconocer si estamos usando la voluntad? No sé si soy clara. Sí, sí, es de la así. Sí, eh, aquí la voluntad en el aspecto más bajo está mezclada con el deseo. Quiero curar, quiero hacer, quiero que se sane, quiero. Esa determinación, pero está bañada y teñida del deseo. Por eso es el peligro, por eso nos alertan aquí de que no usemos la voluntad, sino el amor. Eh, ya se va a ir poco a poco distinguiendo esto. Me gustaría un poco sugerir aquí cuando hablamos de pureza de vida, porque es bien importante la pureza. No sé si tienen el libro de Tratado de Magia Blanca, en la regla 10 de la página 233. Si quieren, saco una foto y lo pongo en el grupo. Dice, puede ser, ¿no Por ve? favor, sí, sí. Sí, porque lo que más nos perjudica es justamente estar teñidos del plano astral en nosotros. Entonces aquí da 3 reglas que sería interesante que las lean. Son cortitas, pero bien intensas. O sea, por decir la regla 1, dice así: penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor. Entonces habla, y que las palabras pronunciadas le impartan la poderosa fuerza que necesita para soltar sus cadenas. Es que no eres tú la que vas a soltar las cadenas, con tu voluntad vas a querer sanar, no, sino que vas a dar ese apoyo amoroso para que el hermano pueda tener esa fuerza de soltar aquello que le prende a la disfunción, digamos, aquello que está desarmonizado en él. Entonces voy a sacar una foto y les voy a poner en el grupo. Son 3 reglas muy importantes que desarrollan la inofensividad, que es fundamental. Gracias, Icam. Sí, sí, lo entendí perfectamente. O sea, voluntad, deseo. Claro, Sí. gracias. Y otro punto importante es que siempre estamos enfocando desde la perspectiva de la personalidad, ¿no? Pero vamos a ponernos desde la perspectiva de lo que realmente somos, que somos el alma. Y como almas, realmente, como almas, sabemos que tenemos esta encarnación, otra encarnación. Oye, que el hilo de la vida es constante y no se corta por una encarnación y que el padecimiento también forma parte de un proceso de purificación que puede permitirle al paciente acceder a partes de su vida que tiene que transmutar. Entonces, si vamos a mirar con el ojo del alma, entonces ahí donde la voluntad personal se diluye un poco, ¿no? Entonces, Exacto. sí, Exacto, Dianita, aquí en la regla 3 dice: fusiónate con el alma de tu hermano y conócela tal cual es. O sea, te está dirigiendo justamente a eso. excelente, excelente.
un entrenamiento, esto es un entrenamiento constante. Vamos a ver, vamos entonces a concluir la clase de hoy que fue espectacular con el mantra de contacto. ¿Quién quiere cerrar? Si quieres, lo digo yo, Sí, cómo no. Dianita. Adelante. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Bueno, damos por terminado